Muy buenos días, público querido. Obviamente volvemos a saludar porque está el doctor Hugo Herradillo con nosotros, que vamos a estar platicando acerca de esto que es las enfermedades del corazón en este marco del Día Mundial del Corazón. Pues bueno, es un gran tema y mucho que platicar de esto, Hugo. Bienvenido, buenos días. Bienvenido. Definitivamente, muchísimas gracias por la invitación otra vez. Yo feliz de estar regresando. Y en efecto, como cada año, 29 de septiembre es el Día Mundial del Corazón. La Federación Mundial del Corazón nos exhorta a las y los especialistas en salud cardiovascular a hacer llamados a la población, sean pacientes o no, de algo del tema del corazón, para recordarles lo que acaban de decir en la nota previa. La mayoría de las enfermedades del corazón, particularmente los infartos, son potencialmente prevenibles si tomamos cartas en el asunto. Y lo mejor de todo es que es mucho más barato, es menos costoso invertir en estrategias de prevención que andar destapando arterias, que andar poniendo marcapasos, que andar haciéndote cirugía de esto y del otro y del otro. Entonces es importantísimo llevar el mensaje este día. Y bueno, el corazón, este órgano tan importante, doctor, ¿cómo podemos cuidarlo? Gran pregunta. Empezamos a cuidarlo desde que estamos chiquitos y muchos creen que va a hablar de dieta, va a hablar de alimentación y sí, vamos a hablar de eso. Pero antes de eso es educación en cultura de salud, que a veces nos falta muchísimo en México. Educación en cultura de salud es cuidar tus porciones, seleccionar mejor los alimentos, enseñarle a los niños en casa que es una muy buena idea hacer ejercicio tan regular como sea prudentemente posible. Si ya estamos a lo mejor cruzando la marca de los 20, 30 años, estar cuidando mucho nuestro estrés, ver que no tengamos datos de depresión, lo que ya dijeron ustedes, dormir, cuidar el sueño y el sacrosanto descanso como tal, estar al pendiente de cómo estamos interactuando con el ambiente desde el punto de vista de la contaminación, no fumar. Todas estas estrategias, si desde pequeñitos las estamos reforzando, son las que a final de cuentas nos permiten tener desenlaces mucho más adecuados desde el punto de vista cardiovascular, desde el punto de vista de salud mental, desde el punto de vista del cuidado del cerebro, de los músculos, virtualmente de cualquier órgano. Entonces sí, desde chiquitos favorecer este tipo de cultura de educación. Ahora bien, doctor, ¿cuántos tipos de enfermedades o las más comunes, las más mencionadas, existen? Muy bien, excelente pregunta. En términos estrictos, cuando hablamos de enfermedades del corazón, decimos que el corazón tiene, en términos generales, 5 frentes a partir de los cuales se puede enfermar. Hablamos de que se puede enfermar el músculo cardíaco, hablamos de que se pueden enfermar las válvulas del corazón, los famosos soplos, a veces vienen de ahí. Hablamos de las arritmias, hablamos de lo más frecuente, enfermedad de las arterias coronarias, se tapan, luego causan infartos. Y algo de lo que casi no se habla, la enfermedad del pericardio. El pericardio es esta membranita que tiene nuestro corazón por encima, que lo protege de la fricción cuando, por ejemplo, los pulmones se inflan para respirar o el mismo diafragma, el músculo de la respiración, sube y baja. Entonces, las enfermedades del corazón las podemos englobar en esas como 5 grandes familias, pero lo más frecuente es ver que las arterias del corazón se empiezan a tapar por años y años y años de malas decisiones. Fumé, mala dieta, no estoy haciendo ejercicio, no estoy descansando, no estoy cuidando mi salud mental, ya tuve diabetes o hipertensión y no voy a chequeos regulares, abandoné el tratamiento porque ya me sentía bien o porque nunca tuve síntomas. Entonces, en estas 5 grandes familias podemos englobar la mayoría de las enfermedades del corazón y cada una de ellas la podemos prevenir o tratar, si es el caso, de maneras diferentes. Ahora, los síntomas, ¿cómo puedo saber que padezco de algo del corazón? Porque a lo mejor pueden llegar a ser asintomáticos. Claro, no sé. Muchísimas presentaciones de enfermedades bien feas pueden ser, como dices, sin huella, 0 síntomas, ¿no? Sin embargo, tenemos, por decirlo así, 5 o 6 clásicos síntomas que a lo mejor no te confirman que tienes enfermedad del corazón, pero si se los dices a algún especialista, algún médico, quizás se oriente a estudiarte algo por ahí. La clásica de clásica, dolor en el pecho. Casi siempre dicen, no, es que tiene que ser un dolor que te apriete el pecho. Sí, la mayoría sí, pero no siempre. A veces pueden ser piquetitos, a veces pueden ser dolores muy sutiles. Pero bueno, dolor en el pecho, al final de cuentas, es uno de los clásicos. Edema, es decir, que nos empecemos a hinchar. Puede ser el hinchazón de la cara, de las manos, de los pies. No importa cuál región fue, si ya estamos empezando a retener líquido y se nos está notando, hay que pensar en enfermedad del corazón, como también en otro tanto, ¿no? Desmayos, o lo que decimos en el medio, síncope. El síncope, el desmayo, es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cerebro cuando empieza a recibir oxígeno, o sea, sangrita, de forma inconstante. Entonces es como un modo ahorro de batería que tiene el cerebro para decir, a ver, ¿sabes qué? No me está llegando bien sangrita, para que no vaya a haber un daño irreversible, mejor me voy a apagar y listo. Pero a veces ese mecanismo
mecanismo de defensa te agarra en la calle o manejando o en una situación a lo mejor que no, y te terminas haciendo daño más por la caída que por el mismo mecanismo de defensa. La disnea o falta de respiración, otro signo clarísimo de que algo anda mal en el sistema cardiorrespiratorio, y a veces nos encontramos que es más cardio que respiratorio el problema, es decir, más tema del corazón. Las palpitaciones y los soplos son otros que pueden estar por ahí. Palpitaciones es lo que a veces la gente refiere como la taquicardia, ¿no? Oye, a ver, estaba haciendo ejercicio y sentí palpitaciones. Bueno, pues puede ser normal. Si estás corriendo, si estás haciendo algún tipo de entrenamiento, es perfectamente normal. Pero ¿qué pasa si sientes palpitaciones estando así sentada? O a lo mejor después de hacer algo súper leve. Bueno, eso ya no es necesariamente normal. Claro, ya no es normal. Entonces, esos son los clásicos signos y síntomas que a los especialistas nos hacen pensar que algo a lo mejor no anda bien en ese corazón. De acuerdo. Algo que pasa muy común, no me van a dejar mentir, si uno de grande se hace, de repente, el loco, pues no se atiende uno, ¿sí? Le aplica la desidia, digamos. En los jóvenes ahorita, que traen vidas aceleradas, corriendo y demás, que casi no hacen ejercicio, sí. ¿Qué tan posible es que sufran de temprana edad de un paro cardíaco, de un problema cardiovascular? Sí, ciertamente va a ser menos frecuente encontrarme en personas a lo mejor en sus 30s y 40s algún infarto, que a lo mejor en alguien que ya pasó la marca de los 45, 50 años. Ajá. Pero sí ocurre. Yo les puedo decir a título personal que el paciente más joven que ha atendido con un infarto, el infarto que me encontraría a lo mejor una persona de 70 años, tiene todavía 36 años. O sea, muy joven. Súper joven. Y ahí estamos hablando de, pues, el clásico de clásicos. Este chavo no tenía ninguna otra cosa más que el hábito del tabaquismo. Entonces, sin ser diabético, ¿y con eso se infartó? Tenía ya prácticamente 5 o 6 años de estarse echando una cajetilla al día. No le encontramos alguna otra causa, nada genético raro que tú dijeras. Y fue lo único que pudimos decir, pues esto es lo que tenía. Y se infartó, le hicieron un cateterismo en un hospital. ¿No contrarrestaba lo del cigarro con ejercicio quizás o una buena alimentación? Era un chavo que si tú lo veías y platicabas con él, te decía, me aviento un 5K una vez al mes. O sea, una persona relativamente activa, pero no dejaba el cigarro. Entonces, por eso muchas veces decimos el factor de riesgo para que te infartes más frecuente o que lo vemos más constante en diferentes segmentos de la población es el cigarro. Que uno, que dos, que nada más en la fiestecita, con eso es más que suficiente. Tenemos estudios que les decimos metaanálisis, es decir, estudios súper sofisticados que han demostrado que con un cigarro ya incrementamos el riesgo. No te estoy diciendo que es una condena, pero ya tienes un riesgo mayor al que a lo mejor tendría una persona que no fuma como tal. Claro. Entonces, sí, definitivamente alguien tan joven como 30 y tantos años puede ya estar teniendo infartos. Es menos frecuente, pero de qué pasa, pasa. Así es. Bien. Bueno, agradecemos al público por sus llamadas. Ya tenemos bastantes y dice, a mí alguna vez me dijeron que una copa de vino tinto al día puede ser saludable para el corazón. Esto es recomendable y sí, yo lo he escuchado. Mito o realidad. No, pues sí, es cierto. No, sí, por supuesto. Y muchas veces nos llegan con esa inquietud. Más que sea mito y realidad, no podemos pensar en blanco y negro. Ajá. ¿Es bueno o es malo? ¿Protege al corazón o lo afecta? Cuando los especialistas en salud cardiovascular estamos abordando un paciente, si lo estamos estudiando, antes de decirle con una, con dos o con tres te va a hacer bien o te va a hacer mal, necesitamos saber cuáles son las características propias del paciente. Okay. Porque tenemos personas que son muy susceptibles a los efectos del alcohol, sí. Y a veces con media copa ya se les pone mala presión. Hay gente que incluso puede tener arritmias, no todos, insisto, pero para yo decir en televisión, sí, una les conviene, sería súper irresponsable de mi parte. Claro, decirle, échense una para que les ayude. ¿Verdad? Sería lo peor que yo les podría decir en buena conciencia. No, la respuesta correcta es, dependiendo de tus características personales y de todos los antecedentes, incluido tu consumo y tu hábito de consumo, es que los médicos como un servidor podemos establecer cuál puede ser una dosis relativamente segura, más que decirte que es saludable para el corazón. Ese ya es otro estudio aparte, así es. Bien, dice por acá, Isela, de 47 años, me diagnosticaron angina de pecho. ¿A qué se debe esta enfermedad? Muy bien. La angina de pecho es básicamente la manifestación que nos da el corazón cuando las arterias ya no están llevando de forma constante sangrita y en la sangre va el oxígeno. En otras palabras, angina de pecho es básicamente el grito que me da el corazón en la mayor parte de las veces de que una o varias arterias pueden estar tapadas en menor o mayor medida. ¿A qué se debe? Pues justamente a eso. Lo más frecuente que vemos en México que causa angina de pecho es que una placa de grasita que se formó desde hace mucho tiempo ha estado creciendo y creciendo y creciendo y a manera que va creciendo obstruye el flujo. Están pidiendo. Y es justamente donde viene ahí la molestia. Así es.
Acá dice, yo tengo prolapso en la válvula mitral. Quiero saber si se hereda a mi hija, ya que ya tiene 8 años y ya presentó taquicardias. Okay. Taquicardia no es necesariamente algo malo. Acuérdense lo que platicábamos hace ratito. Taquicardia es que la frecuencia del corazón esté arriba de 100 y pueden haber muchos contextos. Ya si decimos arritmia, es borrón y cuenta nueva. Pero la pregunta es buena. Un prolapso de una válvula. Ustedes tienen 4 válvulas en el corazón, la mitral y la aórtica, que están en la mitad derecha, en la mitad izquierda, perdón, del corazón, y la tricuspidia y la pulmonar, que ahora sí están en la mitad derecha. Cuando hablamos de un prolapso, nos referimos de que en lugar de que esté fija en su posición normal, en su posición habitual, está implantada un poquito más hacia abajo. Es decir, a la hora de que se abre y se cierra, un pedacito queda un poquitín más abajo y eso puede estar causando que la sangrita esté yendo y viniendo por ese espacio en donde no se alcanza a cerrar bien gracias al prolapso. ¿Se puede heredar o no? Hay algunas formas que sí son heredables. Hay una madre que le decimos el síndrome de Barlow, en donde pues justamente podemos caracterizar un prolapso de esa valvulita, pero no siempre ocurre eso. Entonces, lo mejor que podemos hacer es valorar a la chaparrita, ver si definitivamente es este componente heredable del prolapso de la válvula mitral y con eso poder hacer a final de cuentas pues determinaciones. Hablando de enfermedades hereditarias, ¿verdad? Dice, doctor, mi papá murió por arteria tapada del corazón. Desconozco el nombre de la enfermedad. ¿Puede ser hereditario? Sí. Cuando tenemos nosotros enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo los infartos, la aterosclerosis, la hipertensión incluso, ya los estudios genéticos desde hace muchísimo tiempo nos dejan ver que hay una tendencia a comportarse muy similar a lo mejor a lo que el papá o abuelo o incluso pues, la línea materna también puede perfectamente expresar esta parte genética. Entonces, cuando alguien ya nos pone el antecedente de pues mi papá o mi mamá fallecieron por un tema de una arteria tapada, lo más conveniente es tomar cartas en el asunto desde el punto de vista de la prevención y decir, a ver, además del infarto o de la arteria tapada, ¿qué más tenía mi papá? Ah, no, pues que diabetes. Ah, no, pues que sobrepeso. Ah, no, pues que fumaba. Entonces, ver ese eco de papá en uno mismo y ver qué tantas cosas se pueden corregir de ahí para que luego la genética no vaya a ser la que a final de cuentas nos corre la factura. ¿Pero esta es propia de la arteria del corazón o es del colesterol? Ambas. La arteria se tapa porque se empiezan a formar plaquitas de colesterol pues prácticamente en toda su estructura. Entonces, el que nosotros no frenemos este proceso en el que crece la plaquita de grasa, independientemente de la genética, ahora sí ya es el que termina, a final de cuentas, participando de forma activa en el infarto. Okay. Así es. Por aquí dice, mi hija murió a los 35 años de un infarto fulminante. Ella era sana, no tenía enfermedades del corazón, se había fracturado su tobillo y no le dieron anticoagulantes. Me dicen que se forma un coágulo. ¿De verdad es que sucede esto? Hay que ver si verdaderamente están hablando de un infarto o de un paro cardíaco. Son dos cosas diferentes. En jóvenes en México es menos frecuente que tengamos como causa de pues, el fallecimiento un infarto. En gente jóvenes a veces es más el tema de una arritmia. La arritmia es la que te puede llevar como tal a un paro cardíaco, no tanto a un infarto. Sin embargo, insisto, sí hemos visto pacientes jóvenes, lo que platicábamos hace ratito, e independientemente de si se haya dejado un anticoagulante o no, que es el que evita que se formen coagulitos en esa arteria y que se tape, ahí el tema es ver si verdaderamente fue un infarto o un paro cardíaco, porque parecen sinónimos, pero no son la misma cosa. Dice Raquel Vázquez, de 48 años, practico la natación y al estar nadando me dio como un fuerte piquete del lado del corazón. ¿Qué podría ser? Muchísimas cosas. Puede ser desde algo muscular, puede ser una arritmia, puede ser un tema obviamente ya de alguna arteria que esté por ahí queriendo dar lata, pero para poder asegurar uno con poquitos antecedentes, tienes esto, tienes esto otro, pues está muy difícil y sería también súper irresponsable de mi parte decir, ¿qué es lo que les podemos recomendar? Si estamos teniendo sintomatología de lo que sea, durante algún tipo de actividad física, ejercicio o deporte, que son 3 cosas diferentes, lo más adecuado es que pues, les vea un especialista en la materia para poder nosotros con más calma, con más estudios y con más evidencia, decir, ah, pues sí fue lo muscular, fue un jaloncito que te diste al estar braceando, o, ¿sabes qué? Definitivamente es un tema del corazón. Entonces, sí, mejor consulte a su médico. Bien. De acuerdo. Dice, mi hijo tiene 14 años y me comenta en ocasiones que de la nada le dan dolores del lado del corazón. Se le acelera y su respiración es muy rápida. Me dijeron que tengo que hacerle un electrocardiograma. ¿Qué pudiera hacer o por qué le dan esos dolores? Lo que platicamos Digo, justo es muy con pequeño, tiene 14 años. Está muy pequeñito y cuando realmente vemos enfermedades del corazón en personitas tan pequeñas como 14 años, lo primero en lo que tratamos de pensar en cardiología es en arritmias. Porque las arritmias
a veces pueden hacer que el corazón lata más rápido. Y cuando el corazón late más rápido, se puede percibir esta ansiedad y empezamos a respirar más. Y luego viene el dolor. Muchísimas cosas periféricas a eso. El electrocardiograma es una de las herramientas que utilizamos en cardiología para ver arritmias, para ver cómo se porta eléctricamente el corazón y a partir de ahí hacer diagnósticos. Entonces no es mala idea que se haga un electrocardiograma, pero lo más importante que ese electrocardiograma sea interpretado por una o un especialista en la materia. Okay. Por aquí, hola, buenos días. Ya tengo una duda. Mi hermana tiene 7 años y cuando corre se le altera mucho el corazón, más de lo normal, y se pone pálida. Incluso a veces se ha desmayado. Okay. ¿Qué podría ser esto? También otro tanto de cosas. Pueden ser desde problemas que llamamos disautonomías, pueden ser problemas del corazón, pueden ser arritmias, pueden ser muchísimas cosas. Entonces, ahí, si ya estamos teniendo este tipo de síntomas que hasta provocan la pérdida del estado de alerta, con mayor razón conviene que sea evaluada en un contexto muy vigilado y obviamente especializado para ver a qué se debe. Insisto, una arritmia, una disautonomía, un problema ya francamente del corazón, y ya con eso nosotros poder determinar el tratamiento, el seguimiento y hasta la rehabilitación que se le puede dar a la personita. Así es. Claro. Aquí dice, mi hijo tiene 16 años, se marea, pierde la visión y tiene dolor en el pecho. Sus estudios salieron que tiene bradicardia, latidos de 55 en descanso. Como tal, bradicardia es lo contrario a taquicardia. Si taquicardia es que tengas muy alta tu frecuencia cardíaca, bradicardia es pues que esté muy bajita. En alguien así de joven, pues a lo mejor ya 55 latidos por minuto sí puede ser una cifra que nos esté orientando a pensar, pues a lo mejor que no está a la forma habitual un corazoncito, aunque está muy en el límite. Y está en descanso con esos latidos. En reposo, sí. Si yo ahorita, por ejemplo, les tomara la frecuencia cardíaca a ustedes, más o menos vamos a andar con ese rango de frecuencias cardíacas. Es bastante habitual. Si les tomara la frecuencia cardíaca cuando están completamente dormidos, no les sorprenda que se encuentren sus frecuencias cardíacas entre 40 y 50. Y es perfectamente normal. Porque desde el punto de vista de consumo energético, el corazón dice, a ver, si estás descansando, ¿para qué quieres tanta frecuencia cardíaca? ¿Para qué quieres respirar más rápido? Pero si estás haciendo actividad física y se mantiene en 55, 60 la frecuencia cardíaca, ahí ya no es normal. Y eso es lo que puede causar a lo mejor los síntomas. No te garantizo que sea eso, pero volvemos a lo mismo. Lo más adecuado es hacerte estudios formales, a lo mejor no tanto en reposo, pero sí en esfuerzo, para ver cómo se está portando la frecuencia de tu corazón y saber a dónde nos vamos a ir con el diagnóstico y tratamiento. ¿Y hay que hacer, Doc? ¿Se toma medicamento o cómo? ¿O se opera? O sí, ¿qué se hace? Depende de la causa. Hay algunos pacientes, por ejemplo, que por más que hacen ejercicio, por más que le echan ganas a toda la vida, las frecuencias cardíacas siguen bajitas y les causan síntomas. Entonces, cuando las frecuencias cardíacas no se compensan solas, causan síntomas y no encontramos algo como para poderlo revertir con medicamentos, les ponemos los famosos marcapasos, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero son aparatitos que ayudan a que tu frecuencia cardíaca no baje tanto y que entonces ahora sí tú tengas otro tipo de estrategias para tú solito empezar a subir tu frecuencia cardíaca. Pero así como te platiqué ese escenario, podemos a lo mejor platicar de otros 10 o 15 y volvemos a lo mismo. Cada paciente lo individualizamos para ver de qué manera le podemos ayudar. A lo mejor unos con medicamentos, a lo mejor otros con unos procedimientos que les decimos ablaciones. Vete tú a saber, hay un montón de cosas que les podemos ofrecer a los pacientes. Dice Berta, 79 años, ¿existen terapias físicas para personas que tienen dañado el corazón? Sí, claro. Justamente, su servidor tiene 3 especialidades. Soy internista, soy cardiólogo y tengo una alta especialidad en rehabilitación cardíaca. Las personas que ya viven con marcapasos, que ya les operaron el corazón, que ya se infartaron, que les hicieron un cateterismo, su tratamiento no termina en la pastilla, en la cirugía o en el cateterismo. Tienen que ir a rehabilitación cardíaca para, a través de ejercicio, la corrección de la dieta, llevar bien la salud mental y el ajuste de sus medicamentos, puedan salir adelante y tener una mejor calidad de vida, disminuir los costos de su tratamiento, evitar las salas de hospitalizaciones lo más frecuente que se pueda y pues en sí darle calidad de vida. Entonces sí, definitivamente es una especialidad propia de la cardiología, la rehabilitación cardíaca. Y por acá dice que qué tan grave es la enfermedad de la calcificación de la válvula aorta. Muy bien. Cuando la válvula aórtica, a lo mejor eso fue lo que quisieron poner. Sí. La válvula aórtica es una de las que les decía que está en la parte izquierda del corazón. Todos la tenemos. Pero, como dicen, por servir todo se acaba. A manera que nosotros vamos ganando edad, el calcio que tenemos circulando en la sangre, todos tenemos calcio en los huesos y un poquitito en la sangre, ese calcio que transita cada latido desde que nacen hasta el último día que respiran, se va a empezar a acumular en diferentes estructuras. La calcificación de la válvula aórtica, de las diferentes arterias que tenemos, es la forma peculiar que tiene el corazón, el sistema cardiovascular, de hecho, de envejecer. Mientras esa calcificación de la válvula aórtica la estemos vigilando y que la podamos nosotros asociar a un perfil de envejecimiento normal, natural,
cardiovascular, no hay problema. No vamos a tener la gran cosa de síntomas, no nos va a quitar calidad de vida. Pero si a una calcificación de la válvula aórtica le agregamos que ya tengo problemas con mi azúcar, que ya tengo problemas con mi peso, que ya tengo hipertensión, que no hago ejercicio, que me estreso, bla, 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 esa calcificación de la válvula aórtica puede ya comportarse como una enfermedad y ahora sí causar problemas. Se desmayan los pacientes, tienen dolor en el pecho, se fatigan muy temprano. Entonces, si ya les dijeron que tienen una válvula aórtica calcificada, como dijimos al inicio, lo mejor es prevenir, no lamentar y llevar un seguimiento para estar evaluando esa valvulita calcificada. De acuerdo. Hugo, ¿con qué quieres concluir el tema? Muy bien, pues concluyo nuevamente agradeciéndoles por invitarme en uno de los días más grandes de la cardiología. El Día Mundial del Corazón es una cosa fenomenal, es un gran evento que se hace mundialmente. Y cierro con el mismo punto con el que empecé. La enfermedad cardiovascular es lo que está quitando más vidas, no nada más en México, sino también en el mundo. Y la mayoría de las enfermedades del corazón, por lo menos las más frecuentes, las podemos prevenir desde que estamos bien chiquitos. Pero no porque ya tengamos 30, 40, 50 años esta tarde para prevenir la cosa, no. Cambiar nuestros hábitos, llevar un seguimiento adecuado con nuestros especialistas y estar al tanto de nuestros síntomas y factores de riesgos puede ser la clave para que ustedes tengan una calidad de vida fenomenal sin que la enfermedad cardiovascular tenga un peso en su día a día. Perfecto. De acuerdo. ¿Algún teléfono o redes sociales, doctor? Sí, claro que sí. Me pueden encontrar en redes sociales como Dr. Huge y los teléfonos, si no estoy equivocado, ya los pusieron justamente en la pantalla. Entonces, con muchísimo gusto, y estoy a sus órdenes. Y pues que tengan un excelente día. Para que todas las personas que se Gracias. comunicaron, hicieron el favor de comunicarse, mandar sus mensajes vía QR y también por teléfono, bueno, pues no se queden así nada más. Háganle llegar sus preguntas, sus comentarios al doctor, que con mucho gusto los va a contestar. Claro que sí. Gracias, Ahí Hugo. está. Muchísimas gracias Hombre, a al ustedes por la doctor Hugo invitación. Radillo, cardiólogo. Nosotros continuamos.